Pedro Sánchez nos ha metido en un buen lío, a todos, a los españoles y a la Unión Europea. Su decisión unilateral y no explicada de ceder el Sáhara Occidental a Marruecos ha desatado las iras de Argelia, que ha suspendido el Tratado de Amistad con España y ha cancelado todo tipo de operaciones comerciales. Eso, lógicamente, puede provocar pérdidas millonarias para muchas empresas españolas que exportan sus productos a Argelia y muy probablemente acabará provocando que paguemos más cara la factura del gas. Y Pedro Sánchez no da la cara. Hoy ha esquivado a los periodistas y a aquellos que han conseguido acercarse lo suficiente como para preguntarle, se ha limitado a no contestarles. Los miembros del Gobierno dicen que hay que mantener la serenidad, pero es más bien a ellos a quienes se ven nerviosos. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anulado un viaje a los Estados Unidos y ha viajado urgentísimamente a Bruselas para pedir ayuda a la Unión Europea, argumentando que este asunto puede provocar una crisis migratoria que afectaría a todo el continente. En Bruselas consideran que el tema es de extremada gravedad y creen que efectivamente Argelia ha violado sus acuerdos internacionales, por lo que pide que reconsidere su postura. Y aquí en España el Partido Popular está pidiendo la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso para que nos explique qué es lo que está haciendo. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid y en la Comunidad Valenciana a través de la TDT y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y pueden también descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más maneras para que puedan acompañarnos todos los días si es que así lo desean. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Pablo Victoria. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado. Gracias por acompañarnos. También con nosotros David Gómez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Juan de Dios Dávila. ¿Qué tal, Juan de Dios? Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, quisiera hablarles del Hotel Las Dunas, un auténtico paraíso enclavado en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y de tranquilidad, está enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Así que desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Es elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés por primera vez en 11 años, pero solo 25 puntos básicos en julio, una medida insuficiente para atajar el incremento de la inflación que sacude a Europa. Aquí en España hoy hemos conocido el IPC de mayo. Se confirma, tal como anunciaba el dato adelantado, que los precios crecieron un 8,7%. La inflación se enquista como un problema estructural y la subyacente aumenta 5 décimas hasta el 4,9%.
El Banco Central Europeo se está quedando atrás a la hora de revertir las políticas expansivas. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Canadá o el Banco de Inglaterra llevan meses subiendo tipos con el objetivo de contener las alzas de precios, pero el Banco Central ha tardado bastante en tomar medidas para poner fin a la era del dinero gratis. Y eso, que la contención de la inflación es su único trabajo. Prometen que en septiembre los volverán a subir. We intend to raise the key ECB interest rates by 25 basis points at our July monetary policy meeting. Looking further ahead, we expect to raise the key ECB interest rates again in September. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, con lo que ha subido la inflación, lo correcto hubiera sido quizá subir más los tipos de interés. ¿De cuánto hubiera sido una subida acertada? Yo creo que si analizamos además que el Banco Central Europeo ha revisado al alza sus expectativas de inflación, lo que debería haber hecho probablemente es subir entre 50 y 75 puntos básicos y además haber adelantado el final de la recompra de activos, porque obviamente las expectativas que tenía el propio Banco Central con respecto a la inflación han subido y por lo tanto la acción o las expectativas de tomas de subidas de tipos y de reducción de recompras que había anunciado antes pues se quedaban ligeramente desfasadas. Por lo tanto, probablemente ha sido una reacción demasiado tímida. ¿Por qué otros reguladores como la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra no tienen miedo de afrontar esas subidas de tipos y en cambio el Banco Central Europeo es tan reticente? Yo creo que el problema al que se enfrenta el Banco Central Europeo viene en los últimos años. En los últimos años, como bien sabéis, el Banco Central Europeo ha comprado el 100% de las emisiones netas de muchos países, incluido España. Entonces, ahora se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, sí normaliza, como debería hacer para reducir el impacto de la inflación, podría generarse una crisis de deuda o un aumento masivo de las primas de riesgo. Y si no normaliza, los precios continúan subiendo muy por encima de países de nuestro entorno, como por ejemplo Suiza, que tiene su propia moneda y no aumenta masivamente la masa monetaria, y entonces nos encontraríamos con el problema inflacionario más persistente. ¿Qué es lo que el Banco Central intenta hacer? Pues esa difícil cuadratura del círculo en la que por un lado lo que intenta es que no haya un impacto fuerte en las primas de riesgo, aunque ya se han disparado, y por el otro lado que el mercado empiece a descontar esas subidas de tipos y la demanda se reduzca ligeramente y con ello la inflación. Hoy también el Banco de España ha rebajado las expectativas de crecimiento para nuestro país y la ha reducido al 4,1% del PIB este año. ¿Qué le parece? Bueno, el Banco de España se une a la OCDE y tantos otros organismos internacionales, bajando masivamente las estimaciones de crecimiento de España y, ojo, aumentando las de inflación. Y yo creo que esto es un elemento muy preocupante porque además el Banco de España, igual que la OCDE, reflejan que esas revisiones a la baja no son pesimistas, es decir, que hay riesgo de que las vuelvan a bajar. Y, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si atendemos a esta última tanda de revisiones, tanto del Banco de España como de la OCDE, España será el último país de la Unión Europea en recuperar el PIB de 2019, siendo además uno de los que tendrá más inflación y más déficit. Por lo tanto, la situación para España es especialmente difícil porque viene de una recuperación mucho más pobre, incluso, por ejemplo, que la de Portugal o la de Grecia. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Pablo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo no estaría de acuerdo con lo que ha dicho Daniel Lacalle en el sentido de que el alza debió haber sido mucho mayor en este momento.
lo que debió suceder es haber hecho alzas anteriores a esta alza, graduales, justamente para que, digamos, los compradores de deuda pública no anticipen los riesgos y la prima de riesgo, sobre todo, la asimilen y hagan subidas, digamos, anteriores a la realización de la propia subida de los tipos de interés. De manera pues que a mí me parece que el Banco de España, el Banco Central Europeo, se ha demorado muchísimo en tomar las medidas adecuadas, entre otras cosas porque el banco debe tener el conocimiento suficiente y necesario para saber que la cantidad de dinero en circulación es la que incide casi en un ratio de 1:1 en la inflación. Es decir, lo que el banco tiene que entender es que la inflación justamente se produce por una cantidad excesiva de dinero, casi que par y paso con esas subidas de dinero, justamente por comprar la deuda pública de los países que conforman la Unión Europea. De manera pues que yo creo que digamos que es prudente lo que ha hecho en este momento, pero imprudente en no haberlo hecho anticipadamente y con unos meses atrás. Pero también es imprudente anunciar que en septiembre volverá a hacerlo, porque indudablemente que los factores económicos volverán a asimilar que va a haber una subida y van a descontar esa subida desde ya. De manera pues que la prima de riesgo tenderá a subir más que proporcionalmente a los anuncios. David. Volveremos a hablar de prima de riesgo. Estuvimos hablando de la prima, hablaremos también de la hermana, probablemente, de la prima. A ver, yo creo que el problema que tiene el Banco Central Europeo es el mismo problema que tiene Europa, es decir, que para mover un pie necesita pedir permiso al cuerpo entero. Entonces, cuando se ponen de acuerdo los miembros que forman parte del Banco Central Europeo, llegamos tarde. Es decir, eso no le pasa al Banco de Inglaterra, no tiene que pedir permiso a nadie, con lo cual pues, hace y deshace a su antojo. Sin embargo, aquí los intereses de Alemania son totalmente distintos a los de Francia, a los de España, a los de Italia, y poner de acuerdo a todo el elenco europeo es muy complicado. Hay que tener en cuenta una cosa, que la inflación en España no es exactamente la misma que la que tiene Alemania, la que tiene Francia o la que tiene Italia, es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Luego, el Banco Central Europeo tiene un problema a la hora de poner políticas en marcha de tipo pues, antiinflación, subir tipos de interés, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que viene bien, esa subida que viene bien para contener la inflación en lugares como es España, pues a lo mejor no viene bien en lugares como es Alemania o en lugares como es Bélgica, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea. Es decir, que nosotros lo tenemos también pequeñito, es decir, si no vamos al mundo de las autonomías, ¿no? Es decir, pero en el Banco Central Europeo yo creo que tienen ese problema, que es un monstruo gigante que le cuesta muchísimo andar y que efectivamente esa toma de decisión, como bien decía usted, Pablo, tenía que haber sido mucho anterior a ahora. Y luego ni que decir tiene que no puedo estar anunciando, bueno, luego en septiembre también lo subimos. Es que eso es una locura. Antes no se decía, sube el banco y de repente te levantabas una mañana y decías, ha subido el Banco de España, en aquel momento, los tipos de interés. Pues es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Que diga, pues una mañana te levantas y dice, pues el director del Banco Central Europeo, la directora en este caso, anuncia subida de tipos de interés. Y no se entera nadie. Y a nadie le pilla descolocado, precisamente para que no meterle a los productos aquello que luego voy a pagar después. Eso es así. Hombre, yo creo que esto no deja de ser la segunda parte de una crisis financiera mal cerrada. Es decir, la bajada de tipos fue precisamente para evitar la crisis financiera que tuvimos en el 2008, para intentar reactivar la economía. ¿Qué es lo que pasa? Que, como bien dices, la inflación en Alemania es diferente a la inflación que tiene España, y me explico. Hay dos tipos de causas de la inflación. Una es por un tema de demanda, es decir, no soy capaz de producir el volumen de productos que se está demandando, con lo cual los precios, ante la escasez de los productos, crecen. Y hay otra causa que es por la base de los costes, la energía, el principal, o materias primas que se estén utilizando, un incremento de costes. ¿Qué es lo que pasa? Que en países como Alemania, en países como España, tenemos una inflación subyacente. Ahora en abril me parece que es del 4,4%. La inflación la tenemos, me parece, en el 8,9%, una cosa así. ¿Qué quiere decir esto? La inflación subyacente es el crecimiento de precios que tenemos quitando la energía y quitando los productos frescos. Eso quiere decir que hay un problema
de producción o de capacidad para la demanda. Pero luego tienes otro problema en Alemania, que es una inflación, y nosotros también la tenemos esa parte, por el crecimiento de los precios de la energía. Cuando tú subes tipos, lo que se intenta es reducir la masa monetaria y evitar la inflación que se puede producir por demasiado volumen de dinero frente a poca cantidad de productos. ¿Qué es lo que pasa? Que el Banco Central Europeo hace una tímida subida porque realmente no sabe si para las locomotoras de Europa eso realmente va a tener sentido o no, porque si su inflación es por un crecimiento de los costes energéticos y no por la inflación subyacente, la subida de tipos lo único que les va a producir es menor desarrollo o menor actividad y fundamentalmente, que es la trampa en la que estamos ahora mismo, que es una crisis de deuda pública. Es decir, todos los países europeos y España ya espectacularmente con el gobierno de este incapaz de Pedro Sánchez, un incapaz, pero un incapaz además de mala persona, es que es un incapaz, o sea, un inútil. Bueno, tenemos una deuda pública que, claro, si te suben los tipos, a ver quién financia, quién paga los intereses de la renovación de esa deuda pública. España necesita para funcionar 300.000 millones de euros todos los años. ¿Quién paga una subida de 50 puntos básicos? Pero eso nos va a pasar a todos los países. Entonces, el Banco Central Europeo está entre la espada y la pared porque dice, es que la estructura económica que tiene Alemania es diferente de la que tiene España. Y entonces, las causas de la inflación que tiene España son distintas a las que tiene Alemania. Pero tiene que gobernar para todos. Pero tenemos una estructura económica muy diferente. Y adicionalmente, lo que está pasando a nivel mundial, yo creo que es una crisis financiera mal cerrada en su momento, que pone en riesgo, o sea, que tengamos realmente una crisis de deuda pública. Y en España lo que estamos al borde es de la deflación, que es crecimiento de inflación y encima bajo crecimiento. Lo peor que te puede pasar. Crecen los precios, hay empresas que no pueden trasladar los precios porque el cliente no puede comprar eso y tienen que cerrar. Conclusión, baja aún más la producción, el empleo y la capacidad de producción, con lo cual los precios siguen subiendo, con lo cual es una pescadilla diabólica. Perdón que te interrumpa un segundo, porque yo quisiera insinuar que lo que Pedro Sánchez tiene en mente para justamente hacer lo que tú estás diciendo, que es financiar esa deuda pública con los mayores recaudos que produce la inflación, que en este momento son 17.000 millones. Entonces, claro, que es una forma malévola realmente de disminuir la deuda o por lo menos mantenerla. Pero esa es la forma en que va a usar para pagar el exceso de deuda pública. Es que de hecho con lo que estás diciendo, Pablo, es que realmente es lo que está sucediendo. Es decir, en lugar de reducir impuestos que permitiría activar, lo que está diciendo es, oye, la inflación me ayuda a financiarme un mayor volumen, pero claro, a costa, como siempre, o sea, todos los socialistas siempre es a costa del más débil. Pueblo, siempre. Sus errores lo pagan los más débiles. Siempre. Así es. Bueno, y nuestro crecimiento, como anuncia el Banco de España, también a la baja, 4,1. Y ya veremos si hay posteriores revisiones también. Bueno, ¿no? pero y con el 8,7% de inflación y el 4,1% de crecimiento, de crecimiento, ya me dirás si hay realmente crecimiento. Le llaman esta inflación a la suma de esos factores, ¿no? Claro. En fin, pero lo que realmente está capitalizando la atención en las últimas horas es la que ha liado Pedro Sánchez con el tema del Sáhara, que ha provocado las iras de Argelia, que como saben ha suspendido el acuerdo de amistad con nuestro país y ha bloqueado todo tipo de intercambio comercial entre ambos países, algo que puede generar también empeorar nuestra situación económica. Muchas empresas hacen un gran negocio exportando productos a Argelia, fundamentalmente empresas cárnicas, de vacuno, de carácter agroalimentario, de maquinaria industrial, de papel y cartón, de componentes, que si se ven bloqueadas, bueno, pues algún otro país tratará de entrar a competir en ese tipo de exportación, igual que ha entrado ya Italia a la hora de buscar acuerdos con Argelia para tener el gas en mejores condiciones. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque la crisis desatada con Argelia es lo más llamativo de lo que ha ocurrido en las últimas horas.
Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Naturhaus saben cómo ayudar a sus clientes a adquirir hábitos alimentarios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en www.naturhaus.es. Pedro Sánchez ha puesto en una situación más que delicada no solamente a España, sino también a Europa. Todo empezó cuando el año pasado decidió traer clandestinamente a España a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario. Eso enfureció a Marruecos, que propició el asalto masivo de 10.000 personas a Ceuta. Para hacerse perdonar, decidió unilateralmente entregar el Sáhara Occidental a Rabat. Y Argelia, que defiende la autodeterminación del pueblo saharaui, ha respondido suspendiendo el Tratado de Amistad con España, bloqueando nuestros intercambios comerciales y dejando en el aire el suministro de gas. Hasta el diario El País, que es el boletín oficial del sanchismo, publica que en el gobierno hay preocupación por lo que llama fallo de cálculo de exteriores. Los demás periódicos no son tan condescendientes. El ABC titula «Sánchez alarma a la Unión Europea por su fiasco con Argelia». La Razón dice que la diplomacia avisa, estamos pagando que Sánchez no tiene palabra. O El Mundo indica que la crisis desborda al gobierno y Álvarez anula un viaje a Estados Unidos para visitar de urgencia Bruselas. La Comisión Europea considera que es extremadamente preocupante la decisión del gobierno de Argelia de suspender sus relaciones comerciales y políticas con España y le pide que reconsidere su decisión.
El ministro de Exteriores español está estudiando la posibilidad de denunciar a Argelia ante Bruselas, ya que la decisión argelina contraviene el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y ese país. Y eso es lo que ha hecho justamente hoy cuando ha viajado de urgencia a Bruselas, donde le han dado la razón. Argelia está incumpliendo sus tratados internacionales. El ministro Álvarez ya había asegurado que nuestra respuesta sería serena pero firme. Estamos analizando el alcance, las consecuencias prácticas, tanto nacionales como europeas, de esa medida, de manera serena, de manera constructiva, pero también de manera firme en la defensa de los intereses de España, de los españoles y de las empresas españolas. El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tabboune, en una visita que le ha hecho el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y en una comparecencia conjunta, ha aprovechado para dar una opinión al respecto y, desoyendo las recomendaciones de Bruselas, reafirmaba el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. الصحراء الغربية اتفقنا اتفاق تام على أساس مساعدة الشعب الصحراوي. Del pueblo saharaui, es lo que decía. David, menuda aliado tu presidente. Pero parda, ¿no? Es decir, esto creo que es el mayor desastre diplomático en décadas en España. Es decir, esto no se ha gestionado bien desde el minuto uno. Superando al anterior que ya lió con Marruecos al meter a Brahim Gali clandestinamente en España, pero digo que viene de ahí, que ya fue un desastre diplomático, de aquellos polvos vienen estos lodos, es todavía ¿no? superior. Entonces, sí. ¿Qué ocurre? Bueno, pues es que ahora me hace gracia porque dice, va el ministro de Exteriores, que es como una especie de monaguillo, le mandan allí de monaguillo a que le den de tortas en alguna parte. Un seminarista. Bueno, yo fui seminarista con el debido respeto, pero vamos, que le mandan por allí. Bueno, a ver, la hemos liado y va a pedir clemencia allí a la Unión Europea a ver si nos echan un cable, ¿no? Porque, bueno, dice, la ha liado España, pero, escucha, el problema es de la Unión Europea, vengan ustedes para acá. No, pero es que Álvarez se ha ido allí a decirles, oye, Bruselas, cuidado que la que se va a liar con la inmigración claro. Os va a salpicar a todos. Sí. O sea que ya me estás echando una mano. A lo cuello, que le deben haber dicho, pues que tu jefe no lo hubiera liado como la ha liado. No, la van a echar al cuello. Es que, mira, las relaciones diplomáticas de Marruecos, España, Argelia, España, siempre han pendido de un hilo, es decir, siempre han estado en una cierta tensión. Es decir, y sobre todo porque Argelia es uno de los mayores suministradores de gas natural al continente y lo hacía a través de España, a través de varios gasoductos. Puerta que hemos perdido y que ahora se va para Italia, ¿no? Es decir, que podíamos haber aprovechado esa jugada y habernos traído aquí, beneficiarnos de esa situación, ¿no? Bueno, de momento seguimos teniendo un suministro de gas de Argelia. Pero no te lo pierdas, a través del Medgas, tenemos los contratos que están firmados por Naturgy, pero claro, Argelia está mirando muy atentamente a ver qué hacemos con el gas, a ver si nosotros a su vez se lo enchufamos a Marruecos. Exacto. Porque como se entere de que eso ocurre, ahí sí que tenemos nos cortan el grifo. Y el problema es más grave que el gas, es decir, el problema viene con las operaciones comerciales también, viene también con las cuestiones económicas. Ha cortado el régimen de pagos, luego el gas se paga en dólares o se paga en euros, y si se cortan las operaciones de pago con las empresas, pues tenemos un serio problema y le vamos a tener. Eso va a implicar que a mayores de la subida de la cesta de la compra, gasolinas, etcétera, etcétera, se incremente muchísimo más. Y a todo esto la pregunta de millones: ¿dónde está el presidente del gobierno? ¿A qué dedica el tiempo libre, como dice la canción? Porque, vamos, lo que está claro es que nos ha metido en un follón soberano, todo por darle gusto al dictatorzuelo este de Marruecos, que tiene al pueblo absolutamente oprimido, y por irse de la postura que históricamente ha defendido España. No solo España, sino Naciones Unidas, muchísimos países del entorno, Argelia, y hemos dejado al pueblo saharaui, que siempre le hemos acogido y siempre se ha tenido una cierta política de afecto y de protección, le hemos dejado al pie de los caballos, y encima, por contentar precisamente a Marruecos, que, ojo, siempre el gobierno marroquí ha chantajeado al español, siempre. Cuando no ha sido la inmigración, acordaros cuando era el tema de la pesca, de los caladeros de pesca, con los pescadores, en los años 90. Es decir, aquello era un chantaje permanente al gobierno español.
Y sin embargo, le damos patente de corso, le ponemos como interlocutor válido, y lo único que estamos haciendo es engordar al rey de Marruecos, porque el pueblo no engorda, está engordando él. Porque tú me dices, bueno, va en beneficio de una posible democracia en Marruecos, etcétera, etcétera, bueno, tendría hasta un pase, pero es que ni siquiera eso. Es decir, no ha conseguido absolutamente nada. Lo único que consigue es que este señor ministro se ha tenido que ir a Bruselas corriendo, ha tenido que dejar tirado a Biden y compañía en el otro lado del Atlántico, que también nos interesa estar allí, porque la ha liado parda. Entonces, vamos a ver ahora cómo salimos de esta. Juan de. Bueno, yo lo primero de todo es que las cosas nunca creo que pasen porque sí. Entonces, ¿por qué Pedro Sánchez ha cedido el Sáhara a Marruecos y ha generado todo este problema? La causa no la conocemos, está oculta. ¿No será un móvil? Y eso es, quizás el móvil... ¿No será o un quizás móvil? Se le ha preguntado cosas, en dos ¿no? ocasiones en el Congreso y ha dado la callada por respuesta en ambas. Claro. Se ha limitado a decir que era lo que había que hacer y era lo más indicado en este momento, y hay que llevarse bien con Marruecos. En definitiva, pero ¿por qué lo ha hecho? No no lo les cuenta. puedo contar, la contestación significa, Pero no les puedo contestar el motivo. El motivo. Y eso Lo cual ya ha disparado las especulaciones. claro, acerca de que pero no esté solo siendo ya extorsionado. especulaciones, sino que realmente hay algo serio, muy grave detrás de esa decisión. Y esta decisión ha traído consecuencias nefastas para España, pero es que no las tiene solamente con España. Y perdón que lo una con Ucrania, con la guerra de Ucrania. Lo que Rusia está haciendo, lo que está intentando es tomar el control del Mar Negro para poder tener salida al Mediterráneo. Si él tiene el Báltico, tiene la salida al Mediterráneo y tiene base naval en Siria, o sea, todo es poner Europa bajo una tenaza. Y este inepto, este incapaz, este hombre que tenemos por presidente del gobierno, pues ha generado un problema en el que Argelia, que es socio de Rusia, pues que también esto es un tablero de juego internacional, no es solamente un tema doméstico, que evidentemente a nosotros nos va a afectar y nos va a llevar a serios problemas económicos, sin duda alguna, pero esto tiene también un encaje en la política internacional. Y desgraciadamente este inepto de presidente del gobierno lo que está permitiendo precisamente es desestabilizar Europa, que es lo que Rusia quiere. Y es lo que también la política de la guerra que está haciendo, que es el control del Mar Negro para tener la salida al Mediterráneo, le pueda ofrecer. Es decir, este es como un mono al mando del transbordador Columbia, que le da un botón sin saber qué pasa y sale disparado el depósito de combustible y a freír puñetas el Columbia. Tenemos un mono al mando de los mandos y está creando problemas gordísimos, gravísimos para la economía española, pero gravísimos que va a afectar evidentemente a los más débiles, los primeros, y está creando un problemón a nivel europeo. Pero encima o sea, no sé, a mí es que me daría tanta vergüenza tener que decir, he creado yo el problema y ahora por favor ayúdame, que es que yo dimitiría, porque diría, o sea, yo no puedo confirmar que soy tan inepto y tan incapaz. Pasa que él no va a reconocer que él ha creado el problema. Su ministro, que se le ve la cara, es otro incapaz. Porque dices, ¿dónde está ese ministro donde tiene que decir, oye, que es que esto no lo puedes hacer? Y si lo haces, yo dimito, porque sé las consecuencias que tiene. Pero es que esta gente no pone las cosas encima de la mesa. Pero si ya se cargó a una ministra de Exteriores, González Laya, justamente por motivo. utilizarla para meter clandestinamente a Brahim Ghali en España. Dejarme una puntualización, es decir, si realmente el problema es un móvil y la información de un móvil, lo que debería hacer este señor es dimitir y convocar elecciones de forma urgentísima. Es decir, es lo que opino, es decir, no puede, si finalmente es esto, es decir, no puede sujetarse la seguridad del Estado, no se puede sujetar absolutamente nada a tener un Estado secuestrado si efectivamente llega a confirmarse. Pero es que eso es con tu criterio y con el mío, y yo creo que todos los que estamos en esta mesa, que es un criterio moral, ético, de lo correcto, de lo injusto, de lo que no es justo, pero es que este hombre está completamente fuera de ese. Su punto de decisión es mi interés personal. Punto pelota, no tiene otro punto de referencia, otro criterio que no sea eso. Por eso este hombre es tan peligroso, porque no puede estar al cargo del bien común de todos los españoles una persona que solamente piensa en su bien particular, y encima aliado de ETA
y encima aliado de los golpistas, a los que ha indultado, y encima indulta a esta María Sevilla con una sentencia del Supremo y encima hace apología del crimen. Es que lo tiene todo, lo tiene todo. Hay varias cosas, pero centrémonos en el lío que ha organizado con Argelia. Tenemos comunicación con nuestro analista Felipe Victoria. Don Felipe, muy buenas noches. Don Javier, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de escucharle. Bueno, ya ve la que ha liado aquí en España nuestro presidente del gobierno. ¿Qué le parece? Bueno, sinceramente, Javier, y como analista, la visión o el análisis que hago yo es que efectivamente España está en una encrucijada, o ha estado desde hace tiempo en una encrucijada de lo que se podría definir un pierde-pierde. Es decir, no importa lo que ahora haga el presidente Sánchez, la situación va a ser mala para España. Es decir, si intenta rehacer sus relaciones diplomáticas con Argelia, cediendo a las presiones o a las demandas que tiene Argelia para España, fracasa entonces sus relaciones diplomáticas con Marruecos y viceversa. Si intenta contentar a Marruecos, por supuesto, ocurre lo mismo con Argelia, ¿no? Y por lo tanto, en este momento, Pedro Sánchez, presidente de gobierno, él mismo solo se ha metido en una encrucijada que no es buena para España. Ambos escenarios son malos desde el punto de vista de Argelia, porque tiene un coste energético para las empresas que hacen negocios en Argelia, y con Marruecos, porque aparte de los negocios de las empresas españolas en Marruecos, Marruecos tiene la daga sobre el cuello de España al estar tan cerca de Ceuta y Melilla, ¿no? Y por lo tanto, en este momento la encrucijada es la peor de las que podría estar España y es una situación de pierde-pierde, y efectivamente es un lío en este momento para España, para el gobierno y para tantos y tantos empleos y puestos de trabajo que dependen de relaciones fructíferas y de cooperación con nuestros vecinos del sur. Sin duda alguna es muy grave, pero don Felipe, aquí lo que nos intriga absolutamente a todos es saber cuál es el motivo por el cual Pedro Sánchez le ha entregado el Sáhara Occidental a Marruecos. A ver, eso, Javier, simplemente en mi visión creo que solo podría responder el presidente del gobierno, pero si intentamos hacer un análisis un tanto desacoplado o desde alto, digamos, viendo la situación internacional, a mi juicio es porque España en los últimos años ha perdido la preeminencia en el estrecho de Gibraltar respecto de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos vio a España durante mucho tiempo como socio preferente en el estrecho de Gibraltar por su participación en la OTAN, por su cooperación internacional en temas de seguridad, por su infraestructura militar, etcétera. Pero poco a poco, a medida que España seguramente se ha desacoplado de los asuntos internacionales, Estados Unidos empieza a ver a Marruecos como un actor mucho más eficiente y efectivo en sus intereses nacionales, en los intereses nacionales de Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto, Pedro Sánchez, viendo la situación que la cooperación militar y de seguridad de Estados Unidos ahora es más fuerte con Marruecos que con España, uno se queda sin mucha habilidad de maniobra y ahora le toca contentar o ser el segundo de a bordo de esa relación y contentar al socio de Estados Unidos, que es Marruecos. Eso uno. Dos, porque Marruecos, como decía antes, sostiene una daga afilada sobre el cuello de España en Ceuta, Melilla y la política migratoria y demás, y por lo tanto el gobierno, a mi humilde opinión, con muy poca visión estratégica, con muy poco sentido de Estado y con muy poco conocimiento de las relaciones diplomáticas a largo plazo, ha decidido dar un poco de azúcar, un poco de miel para intentar contentar a su vecino del sur, pero sin tener una visión mucho más amplia de lo que tendría que ser una política exterior efectiva de España en sus relaciones con Estados Unidos, con la OTAN, con sus vecinos del sur y la protección de sus propias ciudades y de sus conciudadanos españoles en Ceuta, Melilla, Las Chafarinas y las Islas Canarias, ¿no? Bueno, hay quien sospecha que el auténtico motivo de Sánchez es que el espionaje que le hicieron al teléfono puede haber conllevado algún tipo de información con el cual alguien le pudiera estar extorsionando. ¿Nos estamos haciendo demasiadas películas? ¿Cree usted que podría llegar a ser factible algo así? Bueno, Javier, eso sinceramente no lo sabemos, eso solo puede saberlo las personas implicadas y posiblemente los servicios de seguridad de ambos países, pero
como opinión y como análisis, creo que no creo que por ahí sea realmente el asunto. Creo que el asunto tiene mucho más que ver con una falta de visión estratégica internacional, de falta de análisis y de haber hecho una planificación mucho más eficiente de las consecuencias no esperadas de haber entregado el Sáhara Occidental y las relaciones y el impacto que tendría eso sobre las relaciones con Argelia. Pero, a ver, en el mundo esto es una posibilidad, por supuesto que es una posibilidad, no la podemos descartar del todo, pero ante otras acciones internacionales del gobierno, particularmente en su improvisación, creo que podría tener mucho más sentido achacar, digamos, estas decisiones sobre el Sáhara español, las relaciones con Marruecos, las relaciones con Estados Unidos en el Estrecho de Gibraltar y las propias relaciones con Argelia, con una falta de visión estratégica y sentido de Estado desde la presidencia de gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores, que desde un punto de vista de una mera extorsión por acceso a información clasificada que hubiera podido haber tenido el presidente en su teléfono. Bueno, al final tendrá que ser Bruselas quien nos resuelva el problema, o el resto de países van a mirar hacia otro lado, porque a fin de cuentas Italia ya está sacando provecho de lo que está perdiendo España con Argelia. Bueno, Javier, yo creo que aquí hay una lección que la pandemia de COVID nos dejó a todos, y es una lección que no podemos nunca olvidar. Esta lección, digamos que se sabía o se sabe, se intuye, cualquier persona que conozca un poco de historia, pero COVID fue un recordatorio a esa lección, y es que al final del día, cuando los problemas surgen, cuando hay intereses nacionales en juego, los estados se repliegan a defender sus propios intereses independientemente de sus alianzas, coaliciones, uniones políticas y demás. Y en este caso, ante la debilidad y la situación en la que España se encuentra, la coyuntura de pierde en la que España está, es muy posible que Italia intente sacar provecho de esa situación, porque al final Italia responde a sus electores y a sus propios intereses nacionales, ¿no? Ahora, es importante, una vez más, que la Unión Europea, que los países aliados, especialmente en la situación que se halla Europa con el tema de la guerra en Rusia, muestren esa unión de la que tanto se habla, esa unión de la que tanto se ufanan, para unidamente resolver este problema, porque está en el interés de toda la Unión Europea que el gas siga fluyendo a España y que las relaciones con los vecinos del sur, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista migratorio y desde un punto de vista de seguridad, sean las mejores relaciones posibles con los gobiernos. Por lo tanto, sería de esperar o casi que de pedir que la Unión Europea, en general, Bruselas, muestre la solidaridad que España necesita en este momento, muestre el apoyo político y diplomático que España necesita, pero en particular que Italia entienda que, si bien es cierto que la tentación de defender sus intereses nacionales siempre existe para todos los estados, sería muy cortoplacista intentar hacer la zancadilla a España en este momento de necesidad para apropiarse de cierta cantidad de negocios o cierta cantidad de comercio exterior, sin tener una visión que eventualmente esto le puede ocurrir a España con Tunisia, con Túnez o con Turquía o con otros estados, y que algún día Italia puede necesitar de la solidaridad de España y de Bruselas, y que es importante que en momentos de presión los países amigos muestren esa amistad y esa cooperación, porque eso es lo que se espera de las alianzas políticas, militares, económicas y de seguridad, ¿no? Por lo tanto, esperemos. Pues sí, de momento Bruselas ha apoyado a España en el viaje relámpago que el ministro Álvarez ha hecho hasta allí. Le han dado la razón, han dicho que efectivamente Argelia está violando los acuerdos internacionales establecidos, pero veremos hasta dónde llega. Don Felipe Victoria, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado en Los Intocables. A ti, Javier, siempre un gusto estar aquí, pasad buena tarde. Un saludo. Pues efectivamente eso es lo que ha ocurrido, ese viaje urgente, veremos qué consecuencias tiene. Don Pablo, ¿usted cómo lo ve? Bueno, yo lo veo quizás de una manera un poco diferente, en el sentido de que como a Sánchez no se le puede creer absolutamente nada, yo no creo que su teléfono haya sido espiado. Y eso ha sido simplemente una excusa para decirle a los separatistas catalanes, mire, si es que yo también soy una víctima, ustedes son víctimas, no, o sea, no se quejen tanto, yo también lo he sido. Es decir, eso es una excusa muy pueril. Pero yo creo que el señor Sánchez cree que está mandando un parvulario,
un manicomio, una especie de club de analfabetas y de estúpidos, y los españoles no son nada de eso. Este señor cree que puede hacer lo que le dé la gana, crear una crisis de Estado de esta naturaleza internacional, y que Bruselas le va a sacar las castañas del fuego. Bruselas, creo yo, no va a hacer absolutamente nada. Y lo digo por otra razón. El señor Sánchez no es bienvenido a la Unión Europea, lo vemos. Hemos visto los salones desocupados cuando él va y habla ante un público. En general no se le llenan los salones, nadie quiere oírlo hablar porque tiene unas relaciones que repugnan a la Unión Europea, que son sus relaciones con los comunistas y los separatistas, porque, entre otras cosas, varios países europeos tienen el mismo problema. Por ejemplo, Bruselas, pues... los Países Bajos también están separados en ese sentido, y lo estaba Inglaterra. Pues que se mojen a la hora de conceder extradiciones cuando se les pide. A ver, entonces yo lo que creo es que Bruselas va a dejar que la crisis aumente, se incremente, y que el señor Sánchez se vea precisado a llamar unas elecciones. Ahora bien, dicho eso, no quiere decir que aquí no haya una crisis tremenda de Estado, de seguridad del Estado. Y la seguridad del Estado, por supuesto, se tiene necesariamente que resolver. Si no la resuelve el presidente del gobierno, el jefe del Estado la tiene que resolver discretamente, llamándolo a Palacio, a la zarzuela, y insinuarle, sugerirle, aconsejarle llamar a unas elecciones, porque el jefe del Estado tiene, por supuesto, la obligación moral y política también de defender el Estado español, porque para eso es jefe del Estado, y Sánchez no es el jefe del Estado, es el presidente del gobierno. Así de simple. Pues parece jefe del Estado, pero don Pablo, sí, hay un dicho castellano que dice, este niño padre tiene. Es decir, y es que no se confunde. Si no es el móvil y el contenido del móvil, algo hay detrás que ha provocado toda esta historia. Es decir, la inmigración, por ejemplo, que no tumben la valla de Melilla. No creo que se haya levantado una mañana el presidente del gobierno y haya dicho, voy a hacer esto, voy a reconocer el Sáhara, me voy a traer a este señor al hospital, lo traigo de tapadillo. Es decir, algo existe detrás que ha provocado esta reacción en cadena, porque esto es una pero reacción son dos acciones contradictorias, ¿no? Son dos acciones contradictorias. Correcto, una traer a este señor y otra acordar con Marruecos. Por eso digo que algo ocurre en la bambalina que se nos escapa. Es decir, yo creo que es un loquito el que tenemos a la cabeza del gobierno de España. Es un loquito. A mayores, o sea, eso a mayores. Sí. Eso a mayores. A mayores que ya sabemos que Pedro Sánchez no se incapaz, fían de él ni los sugieres de la Moncloa. No se fía a nadie, pero es lógico. Es decir, efectivamente esa imagen de Sánchez en Bruselas o en los organismos internacionales ahora, la hemos visto. Y déjeme comentar lo siguiente, que esta acción de reconocer a Marruecos su jurisdicción sobre el Sahara Occidental no es nada más ni nada menos que casi que reconocerle jurisdicción sobre los mares que limitan con las Canarias. Y eso sí que es una falta de seguridad del Estado. Estamos ante... Eso no tiene competencia él para hacer eso. No. Como presidente del gobierno. De facto, tendrá que ser el Parlamento en todo caso. Estos señores que están reclamando parte de esos mares, claro que la van a seguir reclamando si adquieren jurisdicción y millas marítimas al oeste del Sahara. Cuando yo estaba en política, recuerdo algún caso de algún alcalde que se levantaba por la mañana y decía, oye, esta casa que es del ayuntamiento, ¿la vendemos? O sea, oiga, pero usted no puede vender esta casa es del ayuntamiento. Es decir, la vendemos. Se la vendemos, la ponemos en venta, o este trocito que aquí nos estorba, pues lo vamos a vender a este señor que así amplía la parcela. Eso ocurría. Entonces yo creo que Pedro Sánchez ha pensado que dice, pues yo me levanto por la mañana y digo, pues le reconozco al Sáhara a Marruecos. Es que no me creo yo que Sánchez se levante por la mañana y diga, voy a hacer esta carta y le voy a decir al rey de Marruecos que el Sáhara es para usted. Es que no me lo creo. Es decir, algo debe de haber ocurrido para que eso se provoque y necesitamos saberlo y lo tiene que contar. Algo grave tiene que haber, porque evidentemente una decisión de esa sin haberlo acordado en el Parlamento, o sea, un tema de más de 40 años en el que España tiene el reconocimiento por parte de la ONU de que tiene que gestionar el Sáhara o tal. O sea, esto ha sido todo precipitado.
ha sido todo, además, humillante. Si recordáis las escenas, era en la reunión con el rey de Marruecos, la bandera de España al revés. O sea, alguien puede cometer un error de protocolo, pero ni hablar Marruecos. ¿Por qué? Porque al ser un país que quiere ser alguien pero todavía no lo es, si hay algo que cuida muy mucho es el protocolo, para decir, oye, el protocolo aquí es estricto porque soy yo el que mando. ¿Sabéis lo que significa la bandera al revés en una guerra, no? Que es la conquista del enemigo, ¿no? Sí, plaza rendida. Plaza rendida. Entonces, algo gordo hay detrás. Lo que está claro es que ha generado una crisis económica tremenda, en España, una crisis de seguridad tremenda, un ataque a los intereses nacionales tremendos y encima ha creado una crisis a nivel europeo tremendo. Eso es las consecuencias de tener un presidente pues que es un incapaz y que es mala persona. Es que es mala persona, pero es que lo peor de todo es un tío incapaz activo. Pero muy además activo. yo creo que lo que quiere es hacerse perdonar de los Estados Unidos, porque Estados Unidos reconoció a los marroquíes en su jurisdicción sobre el Sahara Occidental, y lo que quiere es hacerse perdonar de ellos, porque Estados Unidos lo que no le perdona a España o al gobierno español es lo que hizo el señor Zapatero cuando no se puso de pie, cuando pasó la bandera americana, cuando que todo el cuerpo diplomático y todos los representantes del mundo se pusieron de pie, menos él. Eso fue un insulto directo a los Estados Unidos. O sea, hemos pasado nuevamente de unos salvajes a otros salvajes en este país. Y yo creo que lo que está intentando Pedro Sánchez es hacerse perdonar de los Estados Unidos, pero a costa de la jurisdicción que podría tener, digamos, el peligro jurisdiccional que podría tener Marruecos sobre los mares adyacentes a las Islas Canarias. Eso me parece gravísimo, gravísimo. Pero lo hace unilateralmente Yo sí Sánchez creo. para hacerse perdonar porque le da vergüenza ir corriendo al lado de Biden a ver si le concede 30 segundos. Yo creo eso. O Washington le ha dicho, oye, ¿por qué no haces eso? También, Porque también podría ser. Porque en el momento en que Estados Unidos establece una muy buena relación con Marruecos, le considera su aliado en el norte de África, Marruecos reconoce a Israel, reconoce a Jerusalén como la capital, en fin. Esas dos cosas juntas, Javier, o esas tres cosas juntas. En una operación a varias bandas, en la que para Estados Unidos sí tiene validez que España con Marruecos se lleve bien. Sí. Y, oye, y que el Sáhara pues le importa bastante poco, me parece a mí, ¿no? Sí, claro. Y las Canarias también, Estados También, Unidos le da por lo eso, mismo. que da la impresión de que Sánchez podría estar haciendo eso efectivamente para hacerse perdonar por los pecados del gobiernos socialistas en España, ¿no? Claro. Pero yo, fíjate, sí se puede hacer perdonar, pero para sacar algo. O sea, hacerse una foto con Biden. Amistad, que lo reciban, que lo llamen por teléfono. Hacerse una foto en la Casa Blanca, es que lo único que quiere. Para el álbum. Yo no creo, viendo cómo es este personaje, aunque es muy ególatra y muy vanidoso, tremendamente vanidoso, pero no creo que sea... Acuérdate cuando se hizo fotografiar con 2 teléfonos aquí. O sea, no, eso es para que lo llamen por teléfono, es que lo ignoran. Pero ahí hay algo más, o bien de amenaza, o bien de amenaza y de beneficio personal que tiene. No creo que sea solamente por hacerse perdonar, que hay clara una cosa, y es que Estados Unidos efectivamente tiene como un socio muy importante. Creo que la posición geoestratégica que tiene España y el peso económico que tiene España es muy superior al marroquí. Otra cosa es que no sepamos ponerlo en valor. Es que eso es lo que pasa. Que tiene mucho más. Pero efectivamente Estados Unidos tiene un problema en el Sahel, que lo tiene toda Europa y el mundo entero, porque ahí están las facciones más radicales tradicionalmente del Islam. Y ahí está, justo debajo de Marruecos, y es el tapón que tienen. Encima Marruecos, efectivamente, ha reconocido el Estado de Israel. Es decir, ahí estamos nosotros perdiendo un peso, pero volvemos a lo mismo, por una persona que es un incapaz, y además, personalmente, creo que aquí está sacando algún beneficio personal, y le da igual la seguridad de España, el bienestar de los españoles, le da igual todo. Él va a sacar algo que no nos dice, pero que está detrás de esto. A ver, decir que esto se produzca únicamente por los intereses geoestratégicos de Estados Unidos suena a chiste. Así de claro, suena a chiste. Es decir, se ha levantado Biden una mañana, él ha llamado a este señor acordándose del Sáhara
para que interceda y que España, bueno, España no ha reconocido nada, lo ha reconocido Pedro Sánchez, vamos a aclararlo esto bien, lo ha reconocido Pedro Sánchez, no lo ha reconocido el Parlamento Español, ni nada parecido, ha sido Pedro Sánchez, que no tiene potestad para hacerlo. Es que, claro, es complicado, es decir, ¿realmente los americanos nos siguen odiando porque Zapatero no se levanta de la bandera? Pero no es solamente eso, hay que ver, sé. o sea, no lo sé, porque esto es especular absolutamente, pero Estados Unidos, por ejemplo, la guerra de Ucrania, ¿realmente quién está ganando en la guerra de Ucrania? Está ganando Estados Unidos. Claro, pero acuérdate también la retirada de las tropas españolas. Por supuesto, pero no olvidemos que entre medias ha habido unilateralmente y sin decir, o sea, sin previo aviso. O sea, tropas españolas se retiraron de Irak, se retiraron después de Kosovo también sin avisar a los aliados, se retiró una fragata que escoltaba un portaaviones americano justamente cuando se dirigía a un territorio en conflicto. En fin, en Estados Unidos, del gobierno socialista de España están un poquito hartos. Sí, así es. Que encima ese Zapatero no se levantara el paso a la bandera, Hombre, eso es lo de menos, salvo que la foto es humillante, ¿no? Para un tipo que luego se convirtió en presidente del gobierno, ¿no? Pero que lógicamente cada vez que gobierna el PSOE en España hay desaires continuados contra Washington que lógicamente son de poco fiar. Y añorarán las épocas en las que José María Aznar se sentaba con ellos y ponía los pies encima de la mesa y se ponían de acuerdo. Claro, pero adicionalmente su pacto con los comunistas, y hablar de comunismo en Estados Unidos es como hablar del demonio. Es un delito. Claro, es que... Pues veremos cómo termina todo esto, pero seguro que va a dar mucho de sí, porque el tema es lo suficientemente grave. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato, volvemos a una crónica anunciada. Ya saben que el futuro judicial de Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Generalitat de Valencia, pende de un hilo. Bueno, hemos conocido el informe de la Fiscalía, es demoledor, absolutamente demoledor. La Fiscalía pide que la imputen, porque dice que ella elaboró todo un plan para tratar de desviar la atención de la investigación sobre su marido porque había abusado de una menor tutelada, una cuestión por la que el marido, ya saben, fue condenado a 5 años de cárcel, y que ella, ocupando altas responsabilidades en la Generalitat y siendo la consejera justamente de la Consejería de Asuntos Sociales, de la que dependía el cuidado de la menor tutelada, ella trató de desviar esa investigación para proteger y ocultar lo que había hecho su marido, con lo cual hay delitos de todo tipo, desde prevaricación a abandono de socorro a una menor, tratar de influenciar en las investigaciones, en fin. Un asunto del que en algunos periódicos no encontrarán ustedes nada, pero que nosotros sí le vamos a contar. Una pausa y se lo contamos todo. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.
El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo, un programa que influye en quienes influyen, de lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión.